Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este miércoles 13 de julio, como lo comentaba al inicio del noticiero. Ya está con nosotros Verónica Reida, ella es subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista. Vamos a hacer un balance del plan El Salvador Seguro. Verónica, qué gusto volvernos a encontrar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto de la entrevista que vamos a desarrollar en esta oportunidad junto a Verónica Reina del Servicio Social Pasionista. El Plan El Salvador Seguro consiste desde la perspectiva gubernamental la principal apuesta en materia de prevención de violencia y combate a la seguridad desde su implementación el año pasado. En julio de 2015 inició su implementación en el municipio de Ciudad Delgado y luego se fue ampliando a otros territorios en el país. Según lo define su documento, la ejecución de este plan tiene periodos delimitados para obtener resultados inmediatos, para 6 meses, cortos a 2 años, a mediano plazo de 5 años y a largo plazo de 10 años. A nivel presupuestario, el gobierno estima un financiamiento de 2.000 millones de dólares que espera obtener de diferentes fuentes y para ello ha definido contribuciones especiales, solicitudes de préstamos, emisiones de bonos para lograr los fondos necesarios que le permitan desarrollar las actividades consignadas en dicho plan. Son 5 ejes de trabajo en materia de prevención de violencia, persecución penal, rehabilitación y reinserción, atención y protección de víctimas y fortalecimiento institucional. En ese caso, esta mediodía haremos una reflexión de este campo de políticas públicas en materia de seguridad consignados en el Plan El Salvador Seguro y nos acompaña entonces Verónica Reina del Servicio Social Pasionista. Verónica, gracias por estar con nosotros esta mediodía. Iniciando, ¿no?, de manera concreta, a tu criterio, Verónica, ¿pensás que existe lógica, existe coherencia entre lo que formula el plan en el documento El Salvador Seguro con las acciones que se han venido realizando en los últimos 365 días, en el último año? Siendo honesta, no. Creo que no hay coherencia en el sentido de que se ha visto una tendencia a priorizar más la línea de persecución penal del delito, enmarcada al menos en el plan El Salvador Seguro, pero que nosotros llegamos a denominar como de represión. Las últimas medidas, bueno, tanto las medidas de emergencia o extraordinarias que se lanzaron a principios de este año, tienen ese tinte, tienen el tinte de buscar penal o de perseguir penalmente a las pandillas como también el único enemigo común o el enemigo fundamental o el generador de violencia y criminalidad en el país, y no está tratando de atender otras necesidades o causas estructurales de la violencia. Te hacía esta pregunta, Verónica, porque en los diferentes medios de comunicación tenemos acceso a varios posicionamientos, declaraciones, escuchamos posicionamientos del vicepresidente de la República, del secretario de Comunicaciones, del mismo presidente, del director de la policía, del ministro de Seguridad, y pareciera ser que en algunos momentos, según el tipo de funcionario, cambia la gradualidad o la gravedad del discurso en lo que mencionan. Y te hacía este contraste porque pareciera ser que a nivel comunicacional o el mensaje que se está dirigiendo a la población es una batalla, en una guerra, se está planteando en esos términos, pero el plan, si uno lo aborda y hace una lectura, pues no es esa la conceptualización. Te hacía esta idea para ver cómo, si a nivel comunicacional una línea va dirigida hacia un campo mucho más confrontativo, pero el documento pues tiene unas propuestas totalmente diferentes. Sí, bueno, quisiera aclarar de que el Plan El Salvador Seguro, además de que surgió de un proceso de diálogo y de construcción conjunta de distintos sectores, también responde de alguna manera a operativizar la Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia, que ya tenía el gobierno y que ha adoptado incluso el gobierno anterior, con Mauricio Funes. El plan maneja los mismos ejes de la política. El problema justamente es de que creemos de que hay una visión inmediatista del tema de seguridad y desgraciadamente el tema de las elecciones también tienden a tener una influencia grande en el tipo de discursos y en la necesidad de mostrar resultados inmediatos. Y eso es una de las críticas que frecuentemente hacemos, porque generalmente las políticas populistas o represivas tienden a tener esa percepción de resultados inmediatos, el número de detenciones, disminución de homicidios, pero no vamos más allá de lo que hay detrás de esa reducción de homicidios, que también por otro lado las pandillas se asumen la autoría, por así decirlo, de esa reducción, y las detenciones, que tanto de esos casos se están judicializando realmente. Se logra una investigación correcta y científica del delito, o simplemente se hacen unas detenciones como una forma de castigar a una comunidad
cuando ha habido alguna situación de violencia específica. Justo en el transcurso de esta mañana, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en conferencia de prensa, pues mencionan de que las medidas de este plan han sido exitosas. Es como por lo menos la idea que mandan. ¿Qué reacción te merece? Tú decías al inicio que hay que hacer ciertos matices y valorar algunos aspectos más inmediatistas, pero podríamos utilizar este calificativo de exitoso a una medida que tiene 1 año y en su propuesta de planificación está hablando a 10 años. Estamos hablando de un periodo de tiempo considerable. Yo creo que hay 2 estrategias que está llevando el gobierno. Una es el Plan El Salvador Seguro como una estrategia más integradora, más inclusiva, y que incluso enfatiza la posibilidad de diálogo con los distintos sectores. Y por otro lado, algunas medidas extraordinarias, que las han denominado así, que van más en la línea del gobierno, o sea, de la línea ejecutiva del gobierno. Ahí hay dos estrategias distintas, creo yo. En el Plan El Salvador Seguro sí se están implementando acciones, por ejemplo, de prevención de violencia a través de los consejos municipales de prevención que tienen las alcaldías, donde se ha priorizado la implementación del plan, pero también hay debilidades ahí, y eso hay que mencionarlo porque no es con el afán de únicamente criticar, sino más bien de poder evidenciar cuáles son las debilidades y las necesidades de fortaleza que hay que hacer. ¿Consideras tú, Verónica, que pueden convivir o complementarse 2 lecturas del mismo problema de seguridad en este momento? O sea, lecturas que provienen del seno del Consejo, que es de carácter multidisciplinario, gente que proviene de diversas organizaciones, con la lectura que hace el órgano ejecutivo a través de su gabinete de seguridad. Nos deja esta impresión de que son 2 lecturas o 2 análisis del problema distintos, pero no sé hasta qué punto serán complementarios. Pueden ser complementarios, pero creo que, al menos como lo que muestran los datos en la actualidad, no lo están siendo. Nosotros hemos evidenciado, por ejemplo, un aumento en las violaciones a derechos humanos cometidas por parte de los cuerpos de seguridad, específicamente la Policía y la Fuerza Armada, y la PDDH también lo ha evidenciado. Ha subido a más de 75%, 80% las denuncias que se han hecho en contra de la policía, cuando antes, que siempre ha sido la institución más denunciada, pero antes se manejaba en un 50%. Eso es significativo y eso ha cambiado a partir de enero de 2015 a la fecha. El número de enfrentamientos, por ejemplo, que está registrando la PNC y que nos preocupa que se muestren como un logro de la policía, esos intercambios entre supuestos grupos pandilleriles, está generando un saldo de muertes mucho mayor que el año pasado. El año pasado tuvimos 679 intercambios entre la policía y grupos armados, y hubo un saldo de 390 personas muertas en esos intercambios, la mayoría supuestos pandilleros, porque también es otra cosa, que no se comprueba si realmente forman parte de esa estructura. Y este año estamos teniendo 316 intercambios a la fecha, con 318 personas muertas en estos intercambios. Eso significa que se está dando mayor número de muertos por intercambio con la policía. Eso nos preocupa, sobre todo porque cuando hemos tenido declaraciones de la inspectoría, del director de la Inspectoría de Seguridad Pública, donde dice que no se están haciendo investigaciones respecto a si realmente ha sido un intercambio o si han habido situaciones irregulares, como ya lo ha denunciado, por ejemplo, el Procurador de Derechos Humanos, y que la Fiscalía incluso ahora está tratando de hacer una persecución penal de posibles grupos de exterminio y vinculaciones con la policía en esos grupos. Verónica, tú mencionabas hace unos instantes que si nos vamos a los datos, a la evidencia, en los últimos meses ha incrementado las expresiones más fuertes, ¿no?, del uso de la fuerza, más marcadas en intercambios, en asesinatos. Y ya hablaremos en la segunda parte un poco específicamente con esto del rol de la policía en abusos de derechos humanos y siempre que se discute, ¿no?, la investigación de ejecuciones de carácter sumaria o... Pero particularmente quiero preguntarte, ¿consideras tú que vienen marcadas por estas medidas excepcionales? Porque el tema de las medidas excepcionales se presentan de que es parte del Plan El Salvador Seguro, que no es un asunto aislado, pero me deja la impresión, por otro lado, que estas medidas no necesariamente van a concatenar o van a ser complementarias, al contrario, se van a contradecir. Pero ¿cómo lo valoras tú? En el Plan El Salvador Seguro, en el eje de control y persecución penal del delito, si te fijas y si haces una lectura del plan, lo que enfatizan es realmente el fortalecimiento del proceso de investigación de la Fiscalía, de la Policía y de judicialización del caso. Es decir, de funcionamiento de todo el sistema de investigación, pero también de justicia. Ese énfasis no se está teniendo. Se está teniendo un énfasis, fuertemente represivo, donde se trata de fortalecer ciertas capacidades de la policía, pero más a nivel de armamento, de defensa, de presencia territorial, que eso también es un elemento que tiene un impacto
inmediato en la percepción de seguridad que puede tener la población. Ver a un policía enfrente de mi casa me da la percepción de seguridad, pero cuando ese policía violenta mis derechos, pierdo esa confianza en la institucionalidad. Entonces, realmente las medidas extraordinarias, aunque algunas son adecuadas, por ejemplo, la reducción de la señal de las telefonías en los centros penales, la redistribución interna, no creemos que, por ejemplo, el aislamiento de manera permanente de privados de libertad sea correcta, pero hay medidas que sí están abonando la posibilidad de reducir los índices de criminalidad, pero se están abandonando las medidas que van en la línea de prevención de la violencia, que es completamente distinto. Yo puedo atender un delito a través de la investigación y la persecución penal de este delito, pero por otro lado, el tema de violencia es mucho más amplio. O sea, hay personas que todavía creemos de que golpear a un niño, por ejemplo, es algo permitido dentro de la crianza de ese niño o niña. Sin embargo, y eso no constituye un delito, hasta ciertos puntos. Entonces hay una cultura de violencia y hay una estructura social que avala también ciertos comportamientos violentos y que disminuye también la participación ciudadana en la contraloría de estas políticas, que está abonando y que, a la cultura o el nivel de violencia y criminalidad que tenemos en el país, pero que no se están abordando desde el plan, o que se están abordando de manera muy superficial. Tenemos que hacer una pausa, Verónica. En el segundo bloque me gustaría que toquemos dos aspectos. La relación que te planteaba recién de derechos humanos, investigación y abusos de autoridades en este marco de medidas excepcionales y lo que ha estado en discusión en los últimos días de la investigación que hace el Ministerio Público sobre la masacre de la finca San Blas. Ese es un aspecto, pero por otra parte es el tema del Plan El Salvador Seguro. Mencionaba que su arraigo era territorial, era local, aprovechando los comités municipales de prevención de la violencia. Entonces, ¿cómo desde lo local se puede ver que en la práctica este plan ha tenido algún resultado o está desarrollando acciones pues, para llevarlo en ese nivel? Y el tema de financiamiento también, que es otra de las apuestas relevantes de este plan. Si te parece, lo vemos en la segunda parte de la entrevista. Permítanos una pausa, continuamos en su espacio de entrevista. Estamos hablando del balance del plan El Salvador Seguro junto a Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista. Volvemos en instantes. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Nos acompaña esta mediodía Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista. Y estamos haciendo una lectura del plan El Salvador Seguro. Retomando la entrevista, Verónica, y uno de los aspectos que tú mencionabas en la primera parte, quiero que lo profundicemos un poco en estos minutos, es la relevancia de investigar e insistir en la promoción de los derechos humanos en las medidas de seguridad. Está en debate también que tanto la militarización y estos enfoques de securitización en las acciones de política pública de seguridad pueden marcar el trabajo de las instituciones y hasta qué punto desbordar también sus actividades creando grupos paralelos en materia de seguridad, promoviendo en algunos casos el tema de autodefensas o en tercer lugar el tema de este tipo de acciones que se presentan como enfrentamientos, pero nos van dando indicios de que es un abuso de la autoridad y que la policía llegó a realizar masacres a personas pues, que estaban desarmadas o que no estaban generando un tipo de peligro hacia los agentes. ¿Cómo desde el servicio pasionista se ven estos riesgos? Pues justamente eso es lo que hemos estado evidenciando a partir de, y te puedo poner una fecha exacta, de enero de 2015. En enero de 2015 hubo declaraciones por parte de los titulares del campo de seguridad, específicamente el ahora ministro de Justicia y Seguridad, en ese momento director de la Policía Nacional Civil, incluso del presidente y vicepresidente, sobre la matización o la permisividad incluso del uso de la fuerza por parte de la policía al momento de perseguir el delito, que también hay una confusión, que siempre se persigue a la persona y no al delito. Y a partir de entonces hemos visto un incremento significativo, tanto en violaciones a derechos humanos, uno que ya se daban, por ejemplo, los malos tratos, los golpes, las amenazas por parte de la policía, específicamente en jóvenes de ciertas comunidades, de comunidades marginalizadas, empobrecidas, y con presencia de pandillas. Ese tipo de vulneraciones a derechos humanos lo hemos seguido notando, pero han habido situaciones novedosas, o sea, o que no notábamos anteriormente, como es el caso de torturas por parte de la policía, y también casos de ejecuciones extrajudiciales. Uno de ellos es el más sonado, ¿verdad? Sí. El caso San Blas, sí, que el Faro ha sistematizado bastante bien en su investigación periodística, pero también la PDDH ha sacado recientemente una resolución sobre el tema, donde define claramente ahí hubo
vulneración a derechos humanos, el derecho a la vida principalmente, denominada ejecución extrajudicial por parte de la policía. Hay otro caso también, el caso del Cantón Pajales, que el procurador también se pronunció sobre eso. Y hasta ahora vemos alguna respuesta de la Fiscalía en la intención de investigar estas situaciones. Sin embargo, nos preocupa el discurso de la policía, del ministro de Justicia y Seguridad, que pareciera respaldar el accionar de estos agentes, incluso de algunos diputados que hasta le están ofreciendo representación legal a los policías, que creemos que es falta de autocrítica y realmente de conocimiento de su propia institución, o de la intención simplemente de seguir respaldando a la policía, que al final es quien está dando la cara y quien se enfrenta a situaciones de violencia difíciles de afrontar, hay que decirlo, en las comunidades, pero que puede generar como un respaldo fuera del marco de la legalidad. O sea, creemos que sería conveniente por parte de los titulares de seguridad tener también la posibilidad de decir, bueno, si ha habido alguna situación irregular que la PDDH y la Fiscalía han identificado, vamos a colaborar en la investigación y no presumir de que han actuado en el marco de la ley. ¿Consideras tú que declaraciones de este tipo que pueden brindar los funcionarios de alto nivel del Gabinete de Seguridad, Policía, Ministerio de Justicia y Seguridad, desnaturaliza un poco la idea del plan? Porque la idea del plan busca prevención también, busca el fortalecimiento de institucionalidad, el tema de investigación, pero con esto también puede generar una contradicción, una disonancia. Bueno, si estamos apostando a este plan, pero también en este caso muy particular de San Blas, no estamos dando una postura más crítica, una postura de fortalecer o apertura a la investigación, más bien lo contrario, puede generar una reacción también en los miembros del Consejo o de decir, bueno, entonces, ¿para qué estamos haciendo este ejercicio de trabajo que lleva años, que requiere financiamiento y que requiere consensos sociales y políticos, Verónica? Yo sí creo primero de que el Consejo, por ejemplo, no es un ente unitario o compacto que tiene un mismo discurso y una misma postura sobre el tema. Según entiendo, hay discusiones y hay posturas diversas en ese espacio, y eso es lo rico también del espacio, la posibilidad de ver diferentes perspectivas. Pero sí creo de que al final el instrumento clave, que es el Plan El Salvador Seguro, sí tiene una visión integral y que abona al tema de seguridad ciudadana, no única y exclusivamente el de seguridad pública. Sí creo que puede tener un impacto no solo en el Consejo y en la implementación del plan, por pensarlo desde una perspectiva de aplicación o de implementación de políticas públicas, pero o sea, sí creo que también tiene un impacto o una afectación en la población misma. Nosotros lo que hemos evidenciado y tenemos datos oficiales que lo respaldan, es de que la población cada vez tiene menos confianza en las instituciones para denunciar las situaciones de violencia que viven. El año pasado, en relación al 2014, hubo una disminución en algunos delitos incluso del 25% del tema de denuncias. Y pareciera, uno pudiera hacer el análisis de que, bueno, entonces ha mejorado la condición. No, realmente no, porque es un tema de denuncias. Y las denuncias son las que han bajado. Mucha gente que nosotros atendemos también, que denuncian violaciones a derechos humanos por parte de la policía, tienen temor fuerte de poner una denuncia, incluso en la PDDH, que es la institución con la que tienen mayor confianza. Ya no se diga en Inspectoría, por ejemplo, General de Seguridad Pública, que son los mismos policías que nos ha pasado, que denunciamos en la mañana y en la tarde ya tienen conocimiento de la denuncia, los mismos agentes acusados. Los controles de la Policía Nacional Civil en ese sentido son muy débiles. Y la Fiscalía, aunque recientemente se mostró firme al momento de investigar este caso, por ejemplo, de San Blas, sí se está quedando sola, igual que el Procurador de Derechos Humanos, al momento de señalar esas situaciones, porque ninguna otra estructura del Estado está dando un respaldo que es necesario y urgente de poder fortalecer la institucionalidad, que si no la vamos a perder, vamos a desnaturalizar realmente sus funciones y vamos a terminar, o sea, ya la posibilidad de contrarrestar los niveles de corrupción o de crimen organizado interno dentro de la policía
puede ser más complejo en la medida en que se vayan abandonando esos procesos. Verónica, me gustaría que toquemos otro aspecto, es uno de los componentes que se configura en el plan, en el desarrollo de sus argumentaciones, mencionan que un eje clave es el trabajo territorial y es aprovechar la estructura de los comités municipales de prevención de la violencia que surgen con lo que tú mencionabas en la primera parte de la Política Nacional de Seguridad y Justicia. Desde el trabajo que ustedes tienen en el terreno como Servicio Social Pasionista, ¿consideras que este plan en la práctica, en las tareas que hacen las instituciones de la policía, del Ministerio de Seguridad, están considerando esta lógica de intervenir desde la dinámica territorial, desde lo que pasa, desde la lectura del ciudadano, de los niños, de los adolescentes, de las personas, de los jóvenes que habitan en estas comunidades? Creo que ha habido más prisa y atropello en ese sentido al momento de implementar el plan a nivel territorial, que intención de integrar de manera más, digamos, tranquila, con calma a la población y por tanto generar espacios de participación. Nosotros lo que hemos visto es eso, que de repente la implementación de planes municipales en el marco del Plan El Salvador Seguro ha terminado atropellando procesos que ya venían desarrollándose desde los consejos municipales de prevención de violencia. Lo otro es de que pareciera que hay una intención más de mostrar resultados también inmediatos, que de realmente tener un impacto significativo en las dinámicas sociales, económicas y políticas que puede haber en un municipio y que generan violencia. Y el otro elemento es que también la priorización, porque del plan se han priorizado 27 acciones globales a nivel municipal, o sea, no es toda la implementación del plan que se está dando en lo local, sino que son acciones priorizadas. Y dentro de estas acciones, algunas se implementan y otras no. O sea, no se ha implementado la totalidad de lo que se ha pensado a nivel municipal. ¿Cuáles desde el criterio de ustedes, perdón que interrumpa solo para aprovechar esta mención que has hecho, Verónica, cuáles se están realizando desde la valoración del Servicio Social Pasionista se están haciendo y cuáles son los puntos pendientes? Creo que los elementos, por ejemplo, de fortalecimiento de los centros escolares, reparo o recuperación de espacios públicos, se está teniendo mayor prioridad. También el elemento de seguridad, porque el plan a nivel municipal se traslada en los 5 ejes. Entonces, la presencia policial tiene fuerte énfasis en lo territorial. A mí a lo que me llama la atención, por ejemplo, de la priorización de estas acciones en los planes municipales, es de que está la acción de la veda de armas en los municipios. Esa acción no se ha desarrollado en ninguno de los municipios priorizados. Y eso no lo entendemos, porque no requiere mayor inversión económica para desarrollarlo. Y además está vinculado el uso de armas de fuego a más del 80% de los homicidios que tenemos en el país. Entonces, un elemento clave es el control de armas. Y es una acción muy simple de realizar en los municipios. Sin embargo, en ninguno se ha hecho. Entonces, eso nos llama la atención porque al final creemos de que la forma en que se está implementando, al ser muy apresurada y con la intención de buscar resultados inmediatos, puede descuidar justamente el elemento integral que tiene el plan y que está dentro del texto, que es la participación ciudadana, la posibilidad de ver distintos factores que potencian la violencia, pero también sus causas estructurales. Verónica, otra de las preocupaciones en el ámbito local es por casos que se han dado recientemente, Ilopango, Apopa, por hacer mención de algunos, es y la investigación que lleva el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, es, bueno, esta relación entre pandillas y funcionarios municipales o miembros de los gobiernos locales. ¿Qué tanto esa relación también puede afectar al despliegue del trabajo del gobierno local en materia de prevención de la violencia? ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, una cosa creo yo es la vinculación con una investigación donde ya hay, digamos, pruebas de que pudo haber un delito concreto, y otra cosa es el diálogo y la posibilidad de trabajar conjuntamente con la comunidad. Y ese es un error también muy frecuente, de que de repente separamos, ¿verdad?, las pandillas y la población civil o las comunidades. Para bien o para mal, las pandillas forman parte de la comunidad. Y también porque nosotros, tanto como organizaciones como instituciones públicas, hemos descuidado y hemos restado valor al poder que tienen las pandillas, hemos querido ignorarlo, pero realmente son actores claves en la comunidad y definen muchas características de la comunidad y de la dinámica comunitaria. Ahora, yo creo que los gobiernos locales, precisamente por la cercanía que tienen con la población,
debería de generar procesos de diálogo y de restauración, que es distinto de negociación, sobre todo para generar beneficios entre vos y yo, sino de diálogo y de restauración, de incorporación de las personas que están vinculadas a pandillas o que incluso ya cumplieron su pena, por ejemplo, y tienen que insertarse nuevamente a una sociedad. Si lo queremos hacer bien, los gobiernos locales deberían de tener un papel fundamental en ese espacio. Y sobre todo, y es un elemento que se ha olvidado y se ha descuidado mucho en el Plan El Salvador Seguro, la atención a víctimas de la violencia. Nos enfocamos muchas veces en la persecución de quien cometió el homicidio o de lograr ese resultado de captura y de castigo, y entre más alta la pena mejor, pero olvidamos completamente a la víctima. Olvidamos completamente a los familiares que han sufrido este asesinato o a las personas que han servido como testigos para poder judicializar el caso. Y ese es un elemento que el Plan El Salvador Seguro también retoma, pero donde es el eje que menos se ha ejecutado. Creo que solo la Procuraduría ha logrado lanzar una declaración de derechos de las víctimas. Hay una dirección de atención a víctimas dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad. Tiene un presupuesto súper pobre, insignificante a comparación de las necesidades de atención que requieren. Y es un elemento que estamos perdiendo de vista dentro del trabajo comunitario que podemos hacer. Estamos cerrando la entrevista, Verónica, pero creo que es importante hacer la mención de una actividad que van a estar realizando ustedes como Servicio Social Pasionista el día de mañana, para que nuestros amigos de la audiencia conozcan, y si están motivados e interesados en asistir, pues creo que es el momento para hacer la invitación, Verónica. Pues gracias. Realmente no es una actividad únicamente nuestra. Sí. Nosotros formamos parte de la Coalición Centroamericana de Prevención de la Violencia. Okay. Esta es una red de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Bueno, recientemente Costa Rica se ha incorporado también. Y en la Mesa Nacional o el capítulo nacional de la red queríamos hacer un evento, un foro, un espacio de diálogo entre sociedad civil y funcionarios públicos sobre el tema de la ejecución del Plan El Salvador Seguro. Sí. Entonces mañana en la Universidad Centroamericana, en el ICAS, en el auditorio del ICAS, en la mañana a las 8:30 vamos a tener un foro donde va a participar el viceministro de Prevención de Violencia. Va a estar también el alcalde de Ciudad Delgado para ver justamente el tema de cómo se está llevando los territorios el Plan El Salvador Seguro. Y por otro lado vamos a tener al magistrado presidente de la Cámara de Menores de Santa Ana y al jefe de la subdelegación de Ilopango, de Soyapango, perdón. Okay. Entonces vamos a tratar de hacer una revisión de cuáles son los logros, las dificultades que se han tenido en la implementación del plan, tanto en el eje de control y persecución penal del delito como el eje de prevención de violencia. Más adelante esperamos hacer uno también sobre reinserción y atención a víctimas. Mañana 8:30 UCA en el auditorio ICAS. Perfecto, Verónica, gracias por habernos acompañado esta mediodía. Gracias a ustedes. Gracias a ti por acompañarnos. Permítanos una pausa y continuamos con más información nacional tras la pausa en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos.